¿Sabías que Bolivia está tomando medidas drásticas para proteger su economía y garantizar que su gente tenga acceso a los alimentos más básicos? Sí, así como lo oyes. El presidente Luis Arce anunció recientemente que las Fuerzas Armadas se desplegarán en la frontera con Perú para frenar un problema que está afectando directamente los bolsillos de los bolivianos, la salida descontrolada de productos de primera necesidad, como el pollo, la carne de cerdo y la carne de res. Este problema no es menor. En las últimas semanas, se ha sentido en los mercados locales una escasez significativa de estos alimentos, lo que ha provocado que los precios se disparen. Imagínate, ir al mercado y descubrir que el precio del pollo o la carne se ha duplicado o triplicado. Y claro, esto ha generado un descontento generalizado entre la población. Nadie quiere pagar más por lo que antes era asequible. Pero, ¿qué está ocurriendo exactamente? Bueno, lo que pasa es que muchos de estos productos están saliendo del país, lo que deja a los bolivianos con menos disponibilidad en sus mercados. La idea de Luis Arce es frenar esta salida, y para hacerlo, ha decidido recurrir a las Fuerzas Armadas, que patrullarán las fronteras con Perú para controlar lo que está ocurriendo. Y claro, todo esto para garantizar que el pollo y la carne se queden en Bolivia y lleguen a la mesa de las familias que más lo necesitan. Esto no es algo que se vea todos los días. Usualmente, las Fuerzas Armadas se movilizan para proteger la soberanía del país o en situaciones de emergencia nacional. Pero ahora, la prioridad parece ser evitar que productos vitales como la carne de res y el pollo sigan saliendo de Bolivia. Es un movimiento inusual, pero necesario, según Arce. El presidente ha sido muy claro, la prioridad es garantizar que los bolivianos tengan acceso a estos alimentos. Y no es para menos. Según los informes, los precios han subido tanto que ya es un tema de preocupación nacional. ¿Te imaginas tener que pagar el doble por algo tan básico como el pollo? Al mismo tiempo, Arce está enviando un mensaje muy fuerte a quienes están facilitando que estos productos salgan del país. No va a haber más tolerancia. Y con las Fuerzas Armadas involucradas, se espera que las fronteras se cierren mucho más y que estos alimentos vitales se queden dentro de Bolivia, donde realmente se necesitan. Es interesante ver cómo un país toma medidas tan radicales para proteger su economía y su gente. Esto nos recuerda lo frágil que puede ser la cadena de suministro de alimentos y cómo, en situaciones de crisis, los gobiernos a veces deben recurrir a medidas poco convencionales. ¿Quién hubiera pensado que las Fuerzas Armadas estarían involucradas en algo como esto? Sin embargo, algunos críticos han señalado que este tipo de medidas, aunque necesarias a corto plazo, no solucionan el problema de fondo. Dicen que lo que Bolivia necesita realmente es mejorar la producción interna de estos alimentos y hacer que el mercado local sea más competitivo. De esa manera, el país no tendría que preocuparse tanto por la salida de productos hacia otras naciones. Pero claro, eso es algo que tomará tiempo. Otra cuestión que se está discutiendo es el impacto que esta decisión tendrá en las relaciones con Perú. Después de todo, estamos hablando de un vecino, y bloquear el paso de productos podría generar tensiones. Pero, hasta ahora, no ha habido ninguna reacción oficial desde el lado peruano. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo afectará esto a la economía de ambos países? En medio de todo este revuelo, los bolivianos están esperando resultados concretos. La esperanza es que, con la intervención de las Fuerzas Armadas, los precios de los alimentos en el país comiencen a estabilizarse y que la escasez disminuya. Pero, por supuesto, esto no va a suceder de la noche a la mañana. Habrá que esperar y ver cómo se desarrolla la situación en las próximas semanas. Otro dato interesante es que esta no es la primera vez que un país recurre a medidas tan extremas para proteger su economía alimentaria. En otros momentos de crisis, naciones alrededor del mundo han implementado medidas similares para evitar que sus productos más valiosos se vayan al extranjero. Lo que llama la atención en este caso es que Bolivia ha decidido actuar antes de que la situación se vuelva más grave. Para muchos bolivianos, el despliegue de las Fuerzas Armadas representa un rayo de esperanza. Con los mercados locales sufriendo por la falta de productos, la idea de que el gobierno tome cartas en el asunto y proteja los recursos del país es vista como algo positivo. Y claro, esto ha generado un descontento generalizado entre la población. Nadie quiere pagar más por lo que antes era asequible. Pero, ¿qué está ocurriendo exactamente? Bueno, lo que pasa es que muchos de estos productos están saliendo del país, lo que deja a los bolivianos con menos disponibilidad en sus mercados. La idea de Luis Arce es frenar esta salida,
Y para hacerlo, ha decidido recurrir a las Fuerzas Armadas, que patrullarán las fronteras con Perú para controlar lo que está ocurriendo. Y claro, todo esto para garantizar que el pollo y la carne se queden en Bolivia y lleguen a la mesa de las familias que más lo necesitan. Esto no es algo que se vea todos los días. Usualmente, las Fuerzas Armadas se movilizan para proteger la soberanía del país o en situaciones de emergencia nacional. Pero ahora, la prioridad parece ser evitar que productos vitales como la carne de res y el pollo sigan saliendo de Bolivia. Es un movimiento inusual, pero necesario, según Arce. El presidente ha sido muy claro, la prioridad es garantizar que los bolivianos tengan acceso a estos alimentos. Y no es para menos. Según los informes, los precios han subido tanto que ya es un tema de preocupación nacional. ¿Te imaginas tener que pagar el doble por algo tan básico como el pollo? Al mismo tiempo, Arce está enviando un mensaje muy fuerte a quienes están facilitando que estos productos salgan del país. No va a haber más tolerancia. Y con las Fuerzas Armadas involucradas, se espera que las fronteras se cierren mucho más y que estos alimentos vitales se queden dentro de Bolivia, donde realmente se necesitan. Es interesante ver cómo un país toma medidas tan radicales para proteger su economía y su gente. Esto nos recuerda lo frágil que puede ser la cadena de suministro de alimentos y cómo, en situaciones de crisis, los gobiernos a veces deben recurrir a medidas poco convencionales. ¿Quién hubiera pensado que las Fuerzas Armadas estarían involucradas en algo como esto? Sin embargo, algunos críticos han señalado que este tipo de medidas, aunque necesarias a corto plazo, no solucionan el problema de fondo. Dicen que lo que Bolivia necesita realmente es mejorar la producción interna de estos alimentos y hacer que el mercado local sea más competitivo. De esa manera, el país no tendría que preocuparse tanto por la salida de productos hacia otras naciones. Pero claro, eso es algo que tomará tiempo. Otra cuestión que se está discutiendo es el impacto que esta decisión tendrá en las relaciones con Perú. Después de todo, estamos hablando de un vecino, y bloquear el paso de productos podría generar tensiones. Pero, hasta ahora, no ha habido ninguna reacción oficial desde el lado peruano. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo afectará esto a la economía de ambos países? Sin embargo, también existe una preocupación sobre si estas medidas serán suficientes para resolver el problema a largo plazo. En cuanto a la logística, se espera que los soldados se desplieguen en puntos estratégicos a lo largo de la frontera con Perú, especialmente en aquellos lugares donde más se ha sentido el impacto de esta salida masiva de productos. Este tipo de operaciones no es algo que se haga de la noche a la mañana, y tomará un tiempo ver los resultados, pero el gobierno confía en que esto ayudará a controlar la situación. ¿Qué opinas tú sobre esta medida? ¿Crees que es la mejor forma de controlar la salida de alimentos o piensas que deberían buscar otras soluciones? Déjanos tus comentarios, porque queremos saber lo que piensas sobre este tema. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre lo que está pasando en Bolivia y en otros países de la región.